Buenas noches a todos. Mi nombre es Oscar Carranza y yo soy miembro de la Escuela para los Ministerios en Joe Newhoff en la Universidad de Dallas. Es un placer para mí de darle la bienvenida a todos ustedes a nuestra serie de conversaciones llamada Faith Connect. Faith Connect es copatrocinada por la Escuela de Ministerio Newhoff y por la Diócesis de Dallas. En Faith Connect estamos explorando temas y desafíos que enfrentamos y cómo responder a estos desafíos. Hoy tendremos una conversación con Katia Arango sobre cómo la renovación carismática católica, en particular dentro de la comunidad hispana en los Estados Unidos, está jugando un papel fundamental atrayendo a más personas a tener una relación personal con Jesús. Antes de empezar, les quiero recordar que esta plática será grabada y después, al final de esta plática, vamos a hacer disponible la grabación en nuestra página de internet, tal como en Facebook. Katia Arango es la directora de la Oficina para Católicos Hispanos en la Arquidiócesis de Filadelfia. Sirve como presidente del Comité Nacional Hispano de la Renovación Carismática Católica de los Estados Unidos y Canadá y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional Católica de Directores Diocesanos de Ministerio Hispano, NACADEM. A nivel internacional, Katia es miembro del Consejo Carismático Católico Latinoamericano, representando a Estados Unidos y Canadá, desempeñándose previamente como representante regional juvenil de América del Norte y el Caribe ante el mismo consejo. Katia es originalmente de Paraguay, posee una maestría en teología y realizó un diploma en liderazgo en el Instituto de Formación de Charis en Roma. Katia es madre de 2 niñas mellizas y junto con su esposo Andrés están dedicados a la evangelización, siendo oradores en varios retiros y conferencias a nivel nacional e internacional. Katia es la autora del libro Sean mis testigos. Katia, gracias por estar con nosotros y aquí tienes nuestra atención. Adelante. Oscar, muchas gracias. Gracias a la Universidad de Dallas. Gracias a los hermanos y hermanas que están presentes en esta conferencia, en esta presentación del trabajo del servicio de la renovación carismática católica hispana en los Estados Unidos y Canadá. Es una alegría para nosotros poder tener este espacio para compartir nuestra espiritualidad, nuestra experiencia, nuestro servicio, pero sobre todas las cosas, para trabajar en colaboración con nuestros pastores, con la iglesia, sobre cómo podemos evangelizar siendo esa corriente de gracia. Me da alegría, ustedes no ven a todas las personas, algunos están aquí en Zoom, otros están en Facebook, y yo creo que eso es ser iglesia. En medio de la pandemia, en donde estamos socialmente distanciados, esta tecnología y la Universidad de Dallas nos permite estar espiritualmente unidos para compartir el trabajo en iglesia. Así que me uno a la oración pidiendo que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestro trabajo, nuestra conversación de esta noche, y que la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, en su advocación María de Pentecostés, interceda por nosotros para que conforme siempre a la voluntad de Dios, llevemos esta cultura de Pentecostés, esta corriente de gracia en toda nuestra iglesia. Así que nuevamente bienvenidos, gracias por la invitación y queremos comenzar en esta noche compartiendo el trabajo evangelizador de la renovación. Me da alegría ver algunas personas conocidas en Facebook, en donde nos están saludando incluso de varios
grupos de oraciones, no solamente de Dallas, sino de todo el país. Y creo que eso es lo primero que en esta noche queremos compartir con ustedes. El trabajo de la Renovación Carismática Católica Hispana se extiende no solamente en Estados Unidos, sino desde el Comité Nacional de Servicio. Servimos también a las diferentes realidades de los Estados Unidos, pero también de Canadá. Así que yo quisiera compartir con ustedes la pantalla para ir haciendo esta presentación un poco más también activa, pidiéndole al Espíritu Santo que verdaderamente nos ayude a entender cuál es nuestra misión como Renovación Carismática. Y en esta noche vamos a hablar un poquito sobre la introducción, lo que estamos haciendo. Ya lo hizo Oscar en esa presentación muy concisa, pero muy precisa de lo que vamos a hablar en esta noche. Conversaremos sobre la historia de la renovación carismática, la identidad que tenemos como renovados, recordando las palabras del hoy cardenal Raniero Cantalamessa, asesor internacional de la renovación carismática católica, que nos invitaba a decir, la renovación no solamente tenemos que llamarnos los carismáticos, porque la iglesia entera de hecho es carismática, sino que dando honor a lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida, el cardenal Cantalamessa nos decía, es la identidad de ser verdaderamente renovados. Así que la próxima vez que usted va a hablar con su comunidad, con su grupo de oración, no es solamente decir somos carismáticos, sino verdaderamente decir somos renovados, porque esa es nuestra identidad. Vamos a compartir también sobre la misión que tenemos como Renovación Carismática, la contribución que damos a la comunidad hispana, a la Iglesia de Estados Unidos y Canadá, y sobre todas las cosas, las oportunidades para construir puentes en las distintas áreas y en los distintos lugares que estamos. Pero comencemos a compartir algunas de las historias. Muchas veces la gente pregunta dónde nace la renovación carismática, cómo nace la renovación carismática, y es bueno saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Pero previo al nacimiento de la renovación carismática, queremos también poder conversar sobre algunos factores previos que se dieron antes del inicio de la renovación carismática. Estaba en algún momento de la historia la beata Elena Guerra, en donde le escribe al Papa León XIII y le dice, necesitamos consagrar y volver a traer el Espíritu Santo a esta iglesia. El Papa León XIII escribe una encíclica maravillosa sobre el Espíritu Santo, consagra a la iglesia al corazón, consagra a la iglesia al Espíritu Santo, y también escribe lo que hoy nosotros conocemos como la novena del Espíritu Santo. Todo esto se da muchos siglos antes incluso del inicio de esta renovación carismática. Por eso es que decimos nosotros que la renovación carismática viene también a nacer de una necesidad que tiene la iglesia en ese momento de volver al Espíritu, de volver a los carismas, de volver a los dones, de ser una iglesia carismática, no por renovación carismática, sino porque la iglesia nace el día de Pentecostés, en donde los carismas, donde la gracia se derrama. Ya todos conocemos la convocación al Concilio Vaticano II, donde el Papa San Juan XXIII convoca un concilio, abre un concilio, y una de las cosas que manejamos mucho en la renovación carismática, y por qué no decirlo, que hoy estamos llamados como Iglesia Católica a hacer, es el Papa Juan XXIII abre el concilio con una oración maravillosa, y solamente una parte de la oración la voy a repetir, y ojalá que sea para nosotros también una forma de trabajo, una forma de orar, una forma de caminar en esta iglesia, porque él dice que queríamos pedir el Espíritu Santo, renueva en nosotros los prodigios como en un nuevo Pentecostés. Esa fue la oración del Papa Juan XXIII para toda la iglesia del Espíritu Santo. Renueva en nuestros tiempos tus prodigios como un nuevo Pentecostés. Por eso es que, mis queridos hermanos y hermanas, podemos decir que esa es la historia previa de la renovación carismática, donde nosotros venimos a hacer una parte del trabajo
que el Espíritu Santo estaba haciendo en la historia de nuestra iglesia, donde nosotros podemos venir a decir que el Espíritu Santo actuó previamente a través de la beata Elena Guerra, pidiéndole al Papa que consagre la iglesia al Espíritu Santo, naciendo una novena, naciendo las oraciones, escribiendo la encíclica maravillosa al Espíritu Santo que yo les invito ahí, y también comienza a verse el trabajo y la historia misma de la renovación carismática. Ustedes están viendo en pantalla, yo voy a apagar en un momentito la pantalla para tener un momento de interacción, pero esa es la casa de retiro donde nace la renovación carismática 53 años atrás, en 1967. La renovación carismática en el 63 también nace de una forma nueva, de ese fruto, de esa oración de Elena Guerra, de esa acción del Papa León XIII, desde esa apertura al concilio, donde a partir del Concilio Vaticano II nacen muchos movimientos, nacen muchos grupos, nacen muchas comunidades que son obra del Espíritu Santo. Con mucha facilidad podemos decir la renovación carismática. La renovación carismática es fruto también del Concilio Vaticano II. Por eso que es importante saber nuestra historia. Por eso es que a veces cuando comenzamos la historia no solamente contamos, ay, es que nacimos aquí, somos así, sino hay que saber cómo el Espíritu Santo prepara en este momento, prepara desde la beata Elena Guerra a la iglesia para recibir el Espíritu Santo y comenzar a trabajar en la iglesia. En 1967, en la casa de retiro, el Arca y la Paloma, de Ark and the Dove, que hoy pertenece a la renovación carismática. Cuando la renovación nace, era una casa de retiro que pertenecía luego a una comunidad de religiosas, y hoy tenemos la gracia de poder decir que la renovación carismática de Estados Unidos ha comprado esa casa, ha comprado el lugar donde nuestro movimiento, esta corriente de gracias ha nacido, y hoy es nuestra. Y en ese momento, ese fin de semana de 16, 17 y 18 de febrero, hubo un retiro donde universitarios, donde aproximadamente 24 universitarios de la Universidad de Duquesne en Pensilvania se reunieron, y el tema del retiro eran los primeros 4 capítulos del Hechos de los Apóstoles. Esa fue la historia del comienzo. Y no tenemos mucho tiempo para ir en detalles porque pudiera ser charla de una noche, pero el sábado a la noche, como en todo lugar hispano, había una fiesta de cumpleaños. Pero en esa fiesta de cumpleaños todos empezaron a sentirse como el deseo de poder ir a la capilla a orar. Y sin prepararlos, se reunieron en esa capilla y se derramó el Espíritu Santo de forma nueva, lo que nosotros conocemos dentro de la renovación carismática como un bautismo en el Espíritu Santo, que no es un sacramento, que no reemplaza al bautismo, que no se adhiere al bautismo, sino que es la experiencia de sentir al Espíritu Santo en nuestros corazones. Aproximadamente 12 de ellos, entre ellos Patty Manfield, que es una de las pioneras de la renovación carismática, David Mangan, que son los que hoy están saliendo a contar la experiencia de ese día, reciben el Espíritu Santo y comienzan a trabajar quizás lo que en ese momento no era la renovación carismática como tal, sino comienzan a esparcir la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y es así que comienzan los primeros grupos de oraciones. Y ustedes saben que cuando uno viene a Estados Unidos a la universidad, generalmente los jóvenes no van a la universidad solamente de su ciudad o de la cercanía o de la ciudad vecina, van a diferentes partes del país. Por eso es que la renovación carismática, al nacer de un ambiente universitario, se expande muy rápidamente alrededor de Estados Unidos y después de eso del mundo, porque todos los jóvenes universitarios que recibieron esa experiencia comienzan a ir de vuelta a sus ciudades. Y en el verano de ese año comienzan a abrirse grupos de oraciones en donde ellos vivían, y comienzan a abrirse nuevas comunidades, y comienzan a ver las primeras conferencias nacionales. Dentro de esta primera ola
de renovación carismática, no podemos dejar de mencionar a Ralph Martin, a Steve Clark, que es el autor, de hecho, del esquema que nosotros manejamos de los seminarios de vida en el Espíritu Santo, porque el Señor se lo regaló y que ellos estudiaban en la Universidad de Notre Dame y empezaron las primeras conferencias nacionales. La primera conferencia fue muy grande, pero las conferencias nacionales comenzaban a agrandarse más y más y tenían aproximadamente 30,000 personas. Cuando este grupo de coordinadores de esa conferencia comenzaba a decirse, esto ha crecido mucho, comencemos a tener conferencias regionales. ¿Para qué? Para no acumular tanta gente y para que se pueda trabajar. La primera conferencia regional se realizó en la ciudad de Atlantic City, a 45 minutos de donde yo vivo, en New Jersey. Y la primera conferencia regional, porque el Espíritu Santo nunca trabaja quizás de la misma forma en que nosotros pensamos, sorprendió a los organizadores. Recuerden cuántas personas dijimos que estaban en las conferencias nacionales, que ellos decían, ya no hagamos nacionales, hagamos regionales para disminuir el número. Eran 30,000. En la primera conferencia regional en Atlantic City fueron 37,000 participantes que estuvieron presentes y recibieron una nueva efusión de Espíritu Santo. Y es así que la renovación carismática comienza incluso una revista, New Covenant, que comienza a esparcirse las noticias por todo el país. Estamos hablando de hace 50 años atrás que no había el Zoom, que no había el Facebook, que no había mensaje de textos, WhatsApp, que no había esta comunicación tan fluida como la tenemos hoy. Comenzaron esta revista, ¿para qué? Para que las noticias vayan llegando definitivamente en todos los lugares de la tierra. Por eso es muy importante saber que el Espíritu Santo actúa de formas inesperadas y esa es la historia de nuestro movimiento. Es una historia que repasamos muy rápidamente, no porque no sea importante, sino porque quisiéramos compartir con ustedes también los alcances pastorales de la renovación carismática en la Iglesia de Estados Unidos. Por eso es que cuando hablamos de renovación carismática es muy importante también hablar sobre nuestra identidad. ¿De dónde venimos? Venimos como un fruto del Concilio Vaticano II. Venimos como un fruto de ese concilio donde nuestra espiritualidad es la espiritualidad del bautismo en el Espíritu Santo, que repito, no es un sacramento, sino es la experiencia de sentir al Espíritu Santo. Cuando la gente nos pregunta cuál es la espiritualidad de la renovación, muchas veces nosotros no sabemos qué decir, decimos es que nosotros cantamos, es que nosotros alabamos, levantamos las manos. Y yo digo, no, esa no es nuestra espiritualidad, esas son expresiones internas y externas de nuestra espiritualidad. Pero la espiritualidad de la renovación carismática católica es la espiritualidad del bautismo en el Espíritu Santo. La espiritualidad de tener la experiencia de vida del Espíritu Santo que se mueve en nuestros corazones, que dirige nuestra vida, que dirige nuestro ser, que dirige lo que somos, que dirige lo que tenemos. Por eso es que necesitamos conocer como parte de esta familia de la renovación carismática cómo nacimos. Nacimos, es cierto, en Pittsburgh, Pensilvania, en la casa de retiro que hoy sigue siendo el Arca y la Paloma, y le pusimos un cartel que dice la casa del bautismo en el Espíritu Santo, the home of the baptism of the Holy Spirit, porque ahí pasó hace 53 años lo que hoy se sigue repitiendo en cada grupo de oración, en cada asamblea, en cada comunidad, en cada lugar donde haya alguien de renovación carismática, tiene que darse esa misma experiencia, porque eso es lo que somos, eso es lo que tenemos. A través de los años, la renovación carismática ha comenzado a expandirse tan rápidamente que hoy es uno de los movimientos más grandes dentro de la Iglesia Católica. En los 70 hubieron y comenzaron también los grupos de oraciones en la Universidad Pontificia Gregoriana. Solamente como para saber algunos de los alcances internacionales, de los primeros alcances internacionales de la renovación. Y tanto es así como de 1967, que comienza todo, en 1973 hubo la primera conferencia de la renovación carismática a nivel internacional con el cardenal Sonnen
o Suenen, dependiendo de la pronunciación de ustedes, que fue el primer asesor internacional nombrado por el Papa Pablo VI para la renovación carismática. La primera conferencia se da en Grottaferrata, en una ciudad muy cerquita de Roma, en donde hubieron representantes de 34 países. Y tanto fue así que en el año 1975 nuevamente vuelven a hacer una conferencia carismática. Y esta vez fue en la misma Basílica de San Pedro, en Roma, invitados por el Papa Pablo VI. Cuando a veces sentimos que la renovación carismática no es parte de la iglesia, yo digo, si conociéramos nuestra historia, sabríamos nosotros que nosotros nacemos en el corazón de la iglesia y nacemos en el corazón de la iglesia porque estamos llamados a ser iglesia, porque mucho antes de ser renovados, de ser carismáticos, somos católicos, porque mucho antes de haber sido llamados a esta espiritualidad, el Señor nos consagró y el Señor nos recibió a través del bautismo a esta gran familia de la Iglesia Católica. Por eso es que el Papa Pablo VI invita a la renovación carismática, aunque cuentan los rumores que en ese momento todavía no se sabía muy bien qué era la renovación carismática. Era un grupo de gente que oraba en lenguas, que estaba pasando, que algunos colaboradores más cercanos del Papa le decían, cuidado con invitarlos a la basílica. Ustedes saben que en la Basílica de San Pedro el único que oficia misa es el Papa, a menos que el Papa le autorice o le preste su altar a algún celebrante, generalmente el COMES, generalmente también el rector de la basílica o invitados o gente muy especial, pero la mayoría de las veces ese es el altar del Papa, esa es la basílica donde el ministerio petrino se da y el Papa Pablo VI por eso invitaba a la renovación ahí y sus colaboradores decía, está bien, si vas a invitarlos, porque ya los invitaste a la basílica, el mundo va a ver como una aprobación oficial de la iglesia para esto. Así que por favor, no permitas que celebren la misa, que vengan a una oración. Pero para sorpresa también de todos los colaboradores, y mucho no, el Papa presta su altar, su basílica, al cardenal Suenen para celebrar la misa de culminación. Y como si fuera esto, no muy poco, decían los colaboradores, está bien, ya hizo en la basílica, ya celebraron misa, ahora que viene, pues el Papa Pablo VI sale al final de esa conferencia y conversa con la renovación carismática. Por eso es que ahí nosotros estamos también llamados a ser iglesia y a saber que la iglesia nos acoge a nosotros, así como somos con nuestra espiritualidad, porque cada uno de los movimientos tienen una espiritualidad distinta. En 1993 es la primera aprobación de los estatutos de la Oficina Internacional de la Renovación Carismática Católica. En ese momento llamada ICRO, luego se cambió a ICRES, que es los Servicios Internacionales de la Renovación Carismática Católica, por sus siglas en inglés, y el Papa Francisco, como conoce la renovación carismática, en el 2019 crea un nuevo organismo que hoy es el organismo encargado de pastorear no solamente los grupos de oraciones, sino todas las diferentes realidades carismáticas, comunidades de alianza, escuelas de evangelización, ministerios, editoriales y todos los que tengan la espiritualidad de la renovación carismática, que es el centro, el bautismo del Espíritu Santo, y los incluye dentro de una organización que se llama Caris. Se escribe Charis en español, la pronunciación es Caris, y no solo de carismas, sino que es la Oficina Internacional de la Renovación Carismática. El Papa Francisco está dando un nuevo, y no voy a hablar de estatus porque somos más importantes, sino estaba dando un nuevo lugar a la renovación en la iglesia. El Papa Francisco conoce la renovación carismática desde su tiempo en Argentina, donde era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, y él también asesoraba, fue asesor de la renovación no solo de Buenos Aires, sino meses antes de ser nombrado papa, la Conferencia Episcopal Argentina también creo que lo había nombrado enlace con la renovación carismática, cargo que nunca lo ocupó porque se fue a Roma y no volvió más.
pero la renovación carismática está en el corazón del Papa. Él conoce, hacía eventos con la renovación, llamaba al ecumenismo con la renovación. Por eso el Papa Francisco conoce la realidad y desde esa realidad él sabe que no todos somos grupos de oraciones, que no todos somos comunidades carismáticas, que no todos somos escuelas de evangelización, pero que también todos tenemos el mismo núcleo, que estamos llamados a ser parte de una misma familia. Aunque con diversos carismas, la espiritualidad sigue siendo la misma. Por eso desde la oficina de Caris se comienzan a trabajar distintos eventos en pos de la unidad. El Papa Francisco nos dice que cuando conoció a la renovación carismática, pensó que era una escuela de samba. Y él siendo argentino, ustedes saben que los argentinos muchas veces deportivamente no se llevan con los brasileros. Entonces decir que la renovación carismática era una escuela de samba, me imagino yo en ese momento que no era darle el piropo más hermoso a la renovación carismática porque estaba pensando en sus vecinos que siempre han sido rivales deportivos. Pero dice que cuando él conoció a la renovación carismática mucho más allá de los signos externos, él se dio cuenta lo que había verdaderamente dentro, el trabajo pastoral. Es por eso que hoy la renovación carismática ha sido de experiencia de vida del bautismo en el Espíritu Santo, la experiencia de sentir al Espíritu Santo en más de 110 millones de cristianos, de católicos en el mundo que han pasado por esta corriente de gracia. Quizás no se han quedado, y bendito sea mi Dios, quizás en este momento no se han quedado en ese sentido de que hoy todos son de renovación carismática, pero sí han pasado para ser corriente de gracia, corriente de evangelización. Así que mis queridos hermanos, esa es la historia de los alcances internacionales que ha tenido la renovación carismática católica, en donde llegamos a muchas partes, en donde construimos y hemos construido iglesias, en donde estamos llamados a ser verdaderamente pentecostales y no de un pentecostalismo de la otra iglesia, sino de vivir la experiencia de Pentecostés. Pentecostés que es el inicio de la iglesia. Pentecostés que es la parte que nos lleva a la gracia. Pentecostés que es el momento en donde somos llamados verdaderamente a llevar esa experiencia de fuego del Espíritu Santo que transforma, que cambia, que abraza, que redime el corazón y lo hace nuevo. Como dice la palabra de Dios, quitaré de ustedes esos corazones vacíos y los convertiré en corazones de carne, que puedan sentir, que puedan amar. Así que esa es la experiencia de la renovación carismática. No quiero compartir muchos números porque a veces por Facebook se hace más difícil, pero con gusto podemos pasarle la presentación a nuestros hermanos de la Universidad de Dallas para que vean los porcentajes. Pero el mayor porcentaje de carismáticos, de renovados, de la renovación carismática católica, no hay ninguna duda, sigue siendo Latinoamérica. 22.4% de toda la renovación carismática del mundo está en Latinoamérica. Y en Norteamérica está 22.4 también, pero ya no es de habla hispana, sino de todos, los haitianos, los coreanos, todos los que hacemos comunidad de vida en este país. O sea, estamos hablando que en América completo, en las Américas, como dicen aquí, estamos casi el 50% de la renovación carismática a nivel mundial. ¿Y eso debería ser motivo de orgullo? Claro que sí, pero también debería de ser motivo de compromiso. Motivo de compromiso porque estamos llamados a ser testigos de la nueva evangelización. Motivos de compromiso porque estamos llamados a ser personas de oración. Motivos de compromiso porque el Señor nos está llamando a ser verdaderamente discípulos misioneros, y el quinto encuentro en Estados Unidos nos ha tenido trabajando en los últimos 4 o 5 años con el tema de discípulos misioneros, testigos del amor de Dios. Yo creo que después de 5 años la renovación carismática, que ha sido parte de este proceso en quinto encuentro, hoy puede decir que nosotros también somos testigos del amor. Hoy podemos decir que nosotros también somos testigos de la gracia, testigos del amor,
testigos de las cosas que van caminando, testigos de lo que el Señor quiere hacer. Es un tiempo de gracia, este es el tiempo del Espíritu. Por eso yo quisiera continuar esta charla dentro de lo que es la renovación carismática y de poder comenzar a hablar de nuestra identidad. Ya hablamos de nuestra historia, de dónde venimos, de dónde el Señor nos quitó, de dónde nos formó, cómo nos expandió a través no solamente de los primeros años, sino a través de todo el mundo. Y también vamos a hablar en este momento de nuestra identidad. ¿Qué es la renovación carismática? Y a veces es muy difícil definir, por eso yo quiero comenzar por lo que no es la renovación carismática. La renovación carismática no es un grupo de oración. La renovación carismática no es una asamblea de oración. La renovación carismática no es una jornada de oración o un retiro de fin de semana. La renovación carismática no es un seminario de vida donde, cierto, ese quizás sea el elemento que más conocemos dentro de la renovación carismática como el primer elemento evangelizador, como nuestro regalo a la iglesia en general dentro de la evangelización. Pero es que a veces confundimos a la renovación carismática solamente y la limitamos a un grupo de oración, a un retiro, a una jornada, a algo especial. No, la renovación carismática es mucho más que eso. Pero si la renovación carismática no es un grupo de oración, no es un retiro, no es un seminario de vida, me van a decir, Katia, ¿y entonces qué es la renovación carismática? Y la respuesta es, la renovación carismática es un estilo de vida. ¿Y cuál es ese estilo de vida? El estilo de vida de Jesús. ¿Y cuál es el estilo de vida de Jesús? El estilo de vida que se deja llevar por el Espíritu Santo. El estilo de vida que se deja llevar por el Espíritu Santo. Cuando usted le pregunte qué es la renovación carismática, usted va a decir, es un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús. Y el estilo de vida de Jesús es el estilo de vida de una persona que se deja llevar, conducir, guiar por el Espíritu Santo. Eso somos nosotros. Nosotros no somos simplemente un grupo de oración. Nosotros no somos simplemente un grupo diocesano. Nosotros no somos simplemente un grupo que se limita a una actividad, a cantar, a bendecir. Esos son signos externos que nos caracterizan, sí, pero que no nos definen. Porque aun cuando no podamos danzar, aun cuando no podamos alabar, aun cuando no podamos orar en lenguas, porque hay otros lugares en donde no vamos a poder siempre orar en lenguas, no dejamos de ser renovación carismática, porque el ser renovación carismática es vivir 24 horas al día guiados por el Espíritu Santo. El ser de renovación carismática significa vivir 24 horas al día entregados en el corazón de la iglesia para servir en nuestra iglesia. Por eso es que tenemos que tener claro qué es lo que nosotros somos para tener claro a dónde nos quiere llevar el Señor. Y muchos me preguntarán, Katia, pero entonces, ¿qué somos un movimiento? Y ahí entra la pregunta y ahí entra el debate que hemos tenido en muchos lugares y yo sé que también aquí seguramente va a ser una de las preguntas, o somos un movimiento o somos una corriente de gracia. Y ahí quiero yo decirles, hermanos, que podemos ser las dos cosas. O sea, el Papa Francisco nos llama una corriente de gracia, una corriente donde no tiene una estructura propia en el sentido de que no tiene un fundador, de que no tiene unos miembros contados porque nosotros no tenemos membresía, pero necesitamos ser un movimiento eclesial para estructurarnos dentro de la iglesia. Porque cuando uno va a la iglesia, uno no puede decir es que somos una corriente de gracia solamente. No, o sea, si somos corriente de gracia, porque llevamos la gracia del Espíritu Santo a toda la iglesia, pero también para funcionar dentro de una iglesia que es jerárquica, somos un movimiento eclesial, como es la Legión de María, como son nuestros hermanos del cursillo de colores, como son nuestros hermanos de Juan 23, como son nuestros hermanos de los diferentes grupos o movimientos apostólicos que trabajan en nuestra diócesis. En ese sentido, podemos decir que somos un movimiento eclesial, pero funcionamos
como una corriente de gracia. Funcionamos como una corriente del Espíritu. Por eso quisiera yo compartir nuevamente mi pantalla, si ustedes me lo permiten, para poder ir hablando también precisamente de cómo la renovación carismática, funcionando como esa corriente de gracia, voy a pasar rápidamente simplemente estas estadísticas, y cómo desde ser corriente de gracia podemos también traer la misión de la renovación carismática. Y es ahí donde, mis queridos hermanos, tenemos que empezar nosotros a tomar conciencia, pero también necesitamos tomar acciones y necesitamos tomar, como diría yo, apropiarnos de nuestra identidad, apropiarnos de lo que hacemos las cosas, apropiarnos de aquellas cosas que el Señor verdaderamente nos invita, mis queridos hermanos, a trabajar como misión de la renovación carismática. La primera misión, el primer objetivo de la renovación carismática es buscar la conversión a Jesucristo. Hoy no estamos aquí para buscar una conversión que todo el mundo sea de la renovación carismática. No, hoy estamos aquí para buscar que todo el mundo pueda convertirse a Jesucristo. El primer objetivo y la misión de la renovación carismática es llevar a las personas, y lo decía Oscar en esta introducción que nos hizo, es llevar a las personas a una verdadera conversión, a un encuentro personal con el Señor. Esa es la primera misión que tenemos como renovación carismática católica, llevar a las personas a una conversión a Cristo. Llevamos a las personas a una conversión con Cristo Jesús, estamos invitando como segundo paso también a llevar a esas personas a una apertura al Espíritu Santo. Si alguien está convertido a Jesucristo, si alguien está en esa apertura, mis queridos hermanos, el Señor nos está llamando a que invitemos a las personas a que estén abiertas al Espíritu Santo. O sea, y ustedes ven ese círculo porque todo sigue en esa línea. La primera es la conversión a Jesucristo. El segundo es la apertura al Espíritu Santo. Y cuando uno abre el corazón al Espíritu Santo, el tercer objetivo o la tercera misión de la renovación carismática católica, que es un círculo, es que esas personas vivan la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, que esa persona no solamente esté abierta a conocer al Espíritu Santo, sino que verdaderamente esté abierta a recibir la experiencia de vida. Cuando uno recibe la experiencia del Espíritu Santo, no hay duda, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que nuestra vida cambia, porque el fuego de Pentecostés llena nuestra vida, porque el fuego de Pentecostés lleva nuestro corazón, porque el fuego de Pentecostés cambia nuestro existir. Porque la palabra de Dios dice en Hechos de los Apóstoles que los discípulos estaban entristecidos. Imagínense, ellos conocieron al Señor, tuvieron un encuentro personal con el Señor. Ellos estaban abiertos al Espíritu Santo porque el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Y ellos se quedaron en Jerusalén, estaban abiertos al Espíritu Santo. Pero fue el día de Pentecostés donde verdaderamente ellos reciben el Espíritu Santo, tienen un nuevo bautismo, una nueva gracia. El bautismo en el Espíritu Santo es el bautismo que habla Juan, cuando cuenta que Juan el Bautista decía, vendrá otro que no bautizará con agua, sino con el fuego del Espíritu. A eso se refiere el bautismo. No es el bautismo sacramental, sino el fuego del Espíritu Santo que se derrama como en aquel Pentecostés sobre los discípulos, sobre María, sobre las 120 personas que estaban ahí en la comunidad, donde en ese momento estaban también para recibir. Y a partir de ahí comienza una nueva vida. La palabra dice que se llenaron del Espíritu Santo y comenzó Pedro y siguieron los demás a evangelizar. La cuarta misión de la renovación carismática católica es precisamente la evangelización.
Decía San Pablo, ay de mí si no lo hago. Por eso, ay de mí si no evangelizo, cuando tengo la fuerza, la gracia del Espíritu Santo. Ay de mí si en este tiempo de pandemia estoy dejando de evangelizar, así sea por las redes sociales. Ay de mí si no evangelizo, no solamente con predicaciones, sino con testimonio, llamando al hermano que necesita, siendo presencia del otro. Ay de mí si no evangelizo a través de la oración, a través de la meditación. Ay de mí si no lo hago, dice la palabra de Dios. Y hoy es ay de mí, pero no porque vaya a haber un castigo, sino porque el ardor que hay en nuestros corazones es mucho más fuerte, es mucho más grande que hoy estamos haciendo. Por eso cuando recibimos el Espíritu Santo estamos llamados a nuestra misión a salir a evangelizar. Y cuando evangelizamos es que estamos llamados al último punto de nuestra misión, a crecer en santidad. Las personas que reciben en estos momentos la gracia de ser parte de esta corriente de gracias, de caminar, están llamados precisamente a eso, mis queridos hermanos y hermanas, a llevar a las personas a un encuentro personal con el Señor, a que estén abiertas al Espíritu Santo, a que puedan recibir al Espíritu Santo en una experiencia nueva, a que puedan salir a evangelizar y sobre todas las cosas, no basta con ser evangelizadores, hoy tenemos que ser llamados a ser santos. Los santos del nuevo milenio, santos de jean y de tenis, como decía San Juan Pablo II, y lo vimos hace muy pocos meses con Carlos Acutis, como estaban mostrando a los santos, a los jóvenes del nuevo milenio. Hoy la renovación carismática tiene como misión también crecer en santidad. Quizás no santos de altares donde se desplieguen las alfombras en el Vaticano, y ojalá sean así para San Noé, para Santa Esperanza, para Yolanda. No, quizás no te veamos a ti, y son los que yo estoy viendo aquí en Zoom directamente, quizás no les veamos ahí, pero quizás veamos en los altares de nuestros corazones la santidad cuando mostremos a los demás el estilo de vida, cuando mostremos a los demás a Jesús. Eso es caminar en santidad, que los demás vean en nuestra mirada la mirada de Jesús, en nuestros labios la sonrisa de Jesús, en nuestros brazos el abrazo del Señor. Hoy estamos llamados a eso estamos llamados. Y si tienes a alguien en tu casa que está siguiendo la presentación, ojalá que esa persona que está contigo, cuando tú le mires, pueda encontrar en tu rostro la presencia del Señor, porque eso significa crecer en santidad. Y si nosotros cumplimos con estos objetivos, que tienen que ser la misión de la renovación carismática, que tiene que ser en cada grupo de oración, en cada asamblea, en cada reunión, en cada oración, se tienen que dar estos 5 puntos. Y si no, yo quiero invitarles a que ustedes como comunidad y en forma personal revisen qué es lo que estamos haciendo que el Espíritu Santo todavía necesita transformar en nuestra vida. Si todas las comunidades de renovación cumplieran estos 5 puntos, estas 5 misiones, tendríamos una iglesia con una renovación carismática como corriente de gracia evangelizadora, como corriente de gracia que lleva a las personas a la santidad, como corriente de gracia que llevan las personas a una vida radical con el Señor, aunque nademos contra corriente, aunque seamos los extraños del mundo, aunque la gente muchas veces no nos entienda, nuestro estilo de vida tiene que llevarnos a vivir una verdadera santidad. A eso estamos llamados, queridos hermanos y hermanas. Eso somos, eso tenemos, eso nos ha entregado el Señor. Esa es la renovación carismática católica. No somos solo un movimiento, es cierto, también lo somos. No somos solo una corriente de gracia, aunque somos corriente de gracia. No somos solo un grupo de oración o una asamblea, aunque nos reunimos en esos lugares. Somos mucho más que eso. Somos verdaderamente el pueblo de Dios que quiere llevar un estilo de vida guiados por el Espíritu Santo. Esa es la renovación carismática católica. Y a partir de esa identidad podemos compartir brevemente
algunas contribuciones de la Renovación Carismática Católica a la comunidad hispana, a la iglesia de este país que hoy nos acoge como nuestra casa. Y la primera experiencia que podemos aportar o una contribución a nuestra iglesia precisamente es la experiencia de la vida en el Espíritu. Muchas veces el Papa Francisco lo dijo incluso también en el Estadio Olímpico en Italia, decía, renovación carismática, lleven los seminarios de vida a toda la iglesia. Él nos invitaba y decía, lleven los seminarios de vida en los barrios, en las escuelas, en sus familias. No tiene que ser solo en la iglesia, lleven en sus propias casas, lleven el estilo de vida del Espíritu, donde el amor de Dios se derrama, donde proclamamos el amor de Dios, donde denunciamos el pecado, donde recibimos la salvación, donde vivimos la vida nueva, donde recibimos la promesa y esa promesa se vuelve nuevamente a vivir en comunidad. Esta es la secuencia del seminario de vida que no puede perderse en ningún momento porque esa es nuestra contribución a la iglesia. Y el Papa Francisco nos decía, ese es nuestro regalo. Así como los cursillistas tienen sus ultrellas y hacen sus retiros en los rollos, así como los de Maús hacen sus retiros basados en ese hermoso evangelio de los discípulos de Maús, pues nuestra contribución a la iglesia también es a través de los seminarios de vida en el Espíritu Santo, que no pueden ser cursos, que no nos confundamos, son seminarios de vida donde uno viene a recibir la experiencia del querigma. Y si todavía llamamos curso al seminario de vida, algo está faltando. A nivel nacional hemos trabajado mucho en precisamente formar a la Renovación Carismática Católica en la importancia de saber utilizar los seminarios de vida como uno de los elementos más valiosos de evangelización, no solo para nosotros la renovación, sino a través de toda la iglesia. A través de los seminarios de vida, muchas personas han vuelto a la Iglesia Católica, a su vida sacramental, al amor a la Eucaristía, al amor a la Virgen María, que jamás puede estar ausente en la vida de un cristiano renovado, al amor de los sacramentos, al poder ir a confesar, a comulgar, a recibir al Señor. El estilo de vida que podemos aportar en la iglesia tiene que ser de una vida en el Espíritu. Las contribuciones que hacemos también a la iglesia son las comunidades de alianza que a través de todo el país se siguen reuniendo para orar y comprometidos como un carisma. Aquellos que estamos experimentando como un aporte los grupos de oraciones, los círculos de oraciones, dependiendo de qué lado de Latinoamérica. Algunos países le llaman grupos de oraciones, otros le llaman círculos de oraciones, otros le llaman asambleas de oraciones. En este caso estamos llamando grupos de oraciones exactamente a todos esos nombres que ustedes han dado. Ese es un regalo nuestro para la iglesia. Precisamente hoy me llamaba un hermano de la diócesis. Yo vivo en la diócesis de Camden, aunque trabajo para la arquidiócesis de Filadelfia, y me decía, Katia, el párroco nos dio de vuelta permiso, aprobación para poder reunirnos porque nos dijo, necesitamos orar. Los párrocos están reconociendo que la vida de oración en la Renovación Carismática Católica es un regalo para la iglesia. Y decía, vamos a tomar todas las medidas, y el párroco nos dijo, tienen que hacer esto, esto y esto, y les ponía las medidas normales. Y ojo, quizás en tu región están cerrados, y bueno, también es parte de la obediencia poder respetar. Nosotros estamos un poco más abiertos aquí, pero desde la realidad hemos estado y no hemos parado los grupos de oraciones en muchas partes del país. Por ejemplo, en la arquidiócesis de Filadelfia, los grupos de oraciones se siguen haciendo ¿por dónde? Por Zoom, donde estamos aquí lo mismo, donde excepto que no estamos en una parroquia, seguimos reuniéndonos por Zoom para orar, para bendecir. Hay comunidades que se siguen reuniendo por teléfono, donde no tienen Zoom porque la dificultad es mayor o no, y entonces se llaman todos a una misma línea y hacen los grupos de oraciones. No busquemos como excusa que la pandemia nos ha atajado, porque la pandemia no nos ha atajado. La pandemia pudo haber hecho que se cierren templos, pero la iglesia siguió viva porque en cada familia, porque en cada corazón, porque en cada persona se estaba levantando un altar de oración, porque cada familia se convirtió en un templo nuevo donde el Señor vino a levantar a su iglesia.
No permitamos que los grupos de oraciones se apaguen porque no nos podamos reunir. Al contrario, seamos regalos para la iglesia, orando, caminando, intercediendo, haciendo que la renovación carismática siga más viva que nunca, no por un egoísmo propio, sino por una necesidad pastoral de reavivar. Hoy estamos llamados a ser personas que reaviven a la iglesia. Yo hablaba y esta no era parte de mi presentación, pero siento compartirles, yo hablaba con mi obispo. Yo tengo la bendición de tener un obispo auxiliar como mi supervisor directo, y al arzobispo, que también ha sido un regalo de Dios, el arzobispo Nelson Pérez, al ser hispano y conociendo la renovación y conociendo la comunidad hispana. Y hablaba con el obispo Deliman y el arzobispo, y yo les decía, es que esta pandemia ha sido, por supuesto, un momento muy triste. Hemos perdido a sacerdotes muy amados por la comunidad hispana. La renovación carismática ha perdido valiosísimos servidores que han ido y han partido por este virus, por esta enfermedad. Y no podemos decir que no nos duele. Claro que nos duele, aunque ellos ya se encuentran gozando de la presencia del Dios a quien usted y yo esperamos ver. Pero sí duele, y duele mucho. Y no podemos decir que no. Pero la pandemia también puede convertirse en un momento de gracia si usted y yo llevamos a Jesús a las familias que necesitan. La gente ha perdido el amor a Jesús Eucaristía. La gente se ha acomodado a sentarse en los sofás de sus casas y hacer lo que máximo trabaja es el dedo para pasar qué eventos están dando por Facebook. La gente se ha acomodado a ver las misas. Incluso me decía el arzobispo que alguien le dijo, ¡ay! He aprendido a ver la misa y qué tan bueno es poder levantarme y ver la misa con un cafecito. Y eso causa dolor, porque nos hemos acomodado y hemos perdido el valor de Jesús Eucaristía. Hemos perdido el hambre de la esencia misma, que no es orar, que no es levantar las manos, sino que es llegar hasta el altar del Señor en acción de gracias. Y a esto estamos llamados como renovación carismática. Si ha sido nuestro trabajo evangelizar, hoy tenemos la tarea muy difícil de reevangelizar. Reevangelizar a aquellos, ni siquiera hermanos y hermanas, ni siquiera estoy diciendo que vamos a reevangelizar a aquellos hermanos que nunca estuvieron. No, hoy nos toca evangelizar y reevangelizar a aquellos que estaban en los bancos de nuestras iglesias y hoy ya no volvieron. Esa tiene que ser nuestra contribución como movimiento desde la parte evangelizadora. Y la renovación carismática, también como una de las contribuciones que puede haber, es la formación de líderes. Yo creo que ha sido por muchos años un mito que la renovación carismática no es formada. Y no puedo decir que a lo mejor estamos al 100%, porque no, siempre tenemos que formarnos. Pero la renovación carismática hoy tiene teólogos. Hoy la renovación carismática trabaja como directores de ministerio hispano en muchas diócesis, comenzando por esta servidora que también trabaja, mi esposo trabaja, está en eso. Tenemos diáconos que están a cargo de cursos de diaconados. Tenemos en la parte pacífica la renovación carismática encargada de la escuela de formación en 2 diócesis del oeste del país. O sea, estamos verdaderamente personas formadas con doctorados. Tenemos a una doctora Mary Healy que está hoy como miembro de la Academia de Biblia, incluso dentro del Vaticano. Hoy tenemos teólogos, profesores, biblistas. Hoy tenemos personas que se han formado y que se siguen formando. Hoy tenemos a servidores que hacen el 60% muchas veces de los programas de formación diocesanos, de teología. No son simplemente catequistas, no son simplemente ujieres, que son muy importantes, sí, pero son miembros de comunidades, son miembros de movimientos apostólicos, entre ellos la renovación carismática católica. O sea, estamos cambiando la cara no solo de la renovación, sino de los movimientos. Que van a haber personas que seguramente todavía requieren esa formación, siempre la habrán, pero no podemos decir que hoy estamos lejos de ese proceso de formación. A nivel nacional,
tenemos nosotros un plan de formación nacional que hoy estamos llevando a 13, a 10, 16 diócesis del país. Durante esta pandemia se han juntado la región de todo el estado de Jefferson City en Kansas, en Missouri, se han juntado todas las diócesis, todas las oficinas de Ministerio Hispano y hemos dado formación para los servidores de renovación carismática en una escuela de formación. Hemos seguido dando presencialmente hasta antes de la pandemia y esperamos continuar después en el Plan Nacional de Formación, en comunión y en unidad con las oficinas diocesanas, porque no somos una secta, somos en el corazón de la iglesia misma. Desde otra espiritualidad, que es la espiritualidad carismática, la espiritualidad del Espíritu Santo. Pero hoy no estamos ajenos a esa formación. Tenemos convenios y estamos trabajando muy, muy, muy de cerca a nuestros pastores. La renovación carismática también, mis queridos hermanos, está contribuyendo en diferentes ministerios, en ministerios de niños, con las pastorales juveniles, tenemos grupos, incluso la renovación carismática, y ustedes pueden ir a la página de Facebook de la Renovación Carismática Católica Hispana, Comité de Servicio, y pueden ver la promoción porque precisamente el sábado pasado lanzamos el curso de formación a nivel nacional para jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente de la iglesia y de la renovación carismática. Porque los jóvenes son aquellos que hicieron que hace 53 años atrás nazca la renovación carismática. La renovación no nace de niños ni de adultos, la renovación nace de jóvenes que se dejaron conducir por el Espíritu Santo. Por eso la Secretaría Nacional de Jóvenes está empezando en febrero el curso nacional de formación para jóvenes. ¿Por qué? Porque queremos aportar al trabajo de la pastoral juvenil de este país. De una pastoral juvenil que no puede ser el futuro, sino es el presente de la iglesia. Desde nuestra espiritualidad aportamos a los ministerios de familia y matrimonio. Simplemente un ejemplo pequeño. La diócesis de San Diego tiene uno de los retiros y conferencias de matrimonios más grandes del país. 1,200 parejas, 1,200 personas que están ahí, 1,200 parejas, son más de 2,000 personas que se reúnen año tras año como matrimonios para vivir esta vida y tienen círculos de oraciones, grupos de oraciones para matrimonio. O sea, es una de las diócesis que pastoralmente se ha preparado para trabajar con los matrimonios. Y así cada diócesis tiene algo específico que puede aportar al trabajo de la iglesia. No podemos negar que la renovación carismática, y están en las estadísticas de CARA, de Boston College y de otras asociaciones y de otras universidades que han hecho encuestas a nivel nacional. La renovación carismática católica es el movimiento que más vocaciones sacerdotales y religiosas está regalando a la Iglesia de Estados Unidos. Y ojo, no lo digo en una humildad ni en un orgullo que podemos decir, uy, estamos regalando muchos sacerdotes y religiosas. No, lo digo en el compromiso que estamos regalando hombres y mujeres que tienen que ser sostenidos con nuestra oración para que vivan su vocación desde lo que nosotros dijimos que era nuestra misión, vivir en la santidad. Pero esa es una contribución que está dando la Iglesia Católica, la renovación carismática a la Iglesia de Estados Unidos. Más vocaciones religiosas. Y está trabajando también, el Papa Francisco nos invitó, en las proyecciones sociales. Por eso es que tenemos mucho para contribuir en la iglesia. Estamos contribuyendo desde nuestros carismas con directores espirituales que están trabajando alrededor de todo el país, de sacerdotes. Hemos contribuido a la iglesia con muchos ministerios. Uno de ellos es el Ministerio de Sanación Interior, donde en medio de esta pandemia hemos organizado a través de muchas diócesis ese ministerio para escuchar la necesidad de los hermanos. Y podemos decir que tenemos otros muchos logros, pero también tenemos que decir que tenemos todavía muchos retos que trabajar. Y en esos retos tenemos que enfocarnos también para que el Espíritu Santo nos lleve siempre a una vinculación a nuestra iglesia. Todavía es un logro muy grande que después de una conversión, de un encuentro con el Señor, hemos llevado a las personas
a ir a misa, a amar la Eucaristía, pero también es cierto que tenemos que trabajar todavía mucho para vivir el vínculo en la vida litúrgica, para acoplarnos a esa vida litúrgica que la Iglesia nos enseña, para trabajar como un logro, pero también un desafío, el ecumenismo. Y permítame ir terminando con esto las contribuciones de la renovación. El Papa Francisco nos está llamando a la renovación carismática a ser un apoyo para la Iglesia Católica en cuestiones de ecumenismo. Ecumenismo que no significa pelearnos contra nuestros hermanos protestantes, sino desde nuestra fe, desde nuestro corazón como Iglesia Católica, desde nuestro credo, desde nuestras convicciones, desde no abandonar en el creo en Jesús Eucaristía, creo en la Virgen María, creo en la Santa Madre Iglesia, creo en Jesucristo, Dios Trino y Dios Todopoderoso, nos está llamando a buscar la unidad de los cristianos. Y la unidad de los cristianos, queridos hermanos, no se da peleándonos contra nuestros hermanos protestantes. Esa apologética, que no es una apologética correcta, sino como dice el obispo Barron, es una apologética errónea en conceptos de peleas, no es la apologética que la renovación carismática católica está llamada a vivir. El Papa Francisco nos está llamando a vivir un ecumenismo desde nuestra identidad, desde nuestra convicción de ser católicos, apostólicos y romanos, desde no dejar nada, pero abrazar a los cristianos. Y el Papa Francisco nos daba este siguiente ejemplo. Cuando un cristiano en Medio Oriente va a morir, sus verdugos no le preguntan, ¿eres protestante? ¿Eres pentecostal? ¿Eres bautista? ¿Eres católico? Le preguntan simplemente, ¿eres cristiano? Y por ser cristiano, muere. Que el Señor nos encuentre unidos en el corazón, no peleados con nuestros hermanos evangélicos, no peleados con nuestros hermanos de otras denominaciones. Que el Señor nos encuentre en la unidad de saber que todos somos cristianos. Que busquemos lo que nos une y dejemos que las cuestiones teológicas sean arregladas allá, en el Vaticano, donde hay conversaciones en otros niveles, en otras esferas, con otras personas y con otros actores. A nosotros como Renovación Carismática nos toca la vida de oración en la búsqueda de la unidad de los cristianos. Esas son las oportunidades, esas son las contribuciones que podemos tener como Renovación Carismática Católica. Y finalmente, mis queridos hermanos, tenemos mucho y hay mucha oportunidad para contribuir a la vida de la iglesia, para hacer puentes con los ministerios hispanos, como para hacer puentes con aquellos hermanos y hermanas que están en las parroquias. Miren, el 53% de las parroquias hispanas que tienen acá tienen movimientos eclesiales que forman pequeñas comunidades. Nosotros somos parte de ese 53%. Imagínense la bendición que tenemos de poder ser parte de ese 53% de las personas para cambiar nuestra proyección de vida al cristianismo. 2/3, 2 de cada 3 parroquias con ministerio hispano tiene al menos un grupo de oración. O sea, estamos hablando de que somos el movimiento, y vuelvo y digo, no es con orgullo, es con compromiso, es con responsabilidad. Estamos hablando que somos el movimiento que más presencia tiene en la iglesia hispana de los Estados Unidos. 2 de cada 3 parroquias con ministerio hispano tienen un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica. Y ahí tenemos que hacer la diferencia. Ahí tenemos que ser puentes. Ahí tenemos que evangelizar. Ahí tenemos que dar testimonio. Ahí tenemos que trabajar. Ahí tenemos que llevar a la conversión. 15% de los ministros hispanos reportan vocaciones inspirados en un movimiento eclesial. Imagínense cuánta oportunidad tenemos para regalar más sacerdotes, más religiosas a un país que necesita urgentemente que haya un rebrote, una primavera del espíritu para más vocaciones sacerdotales y religiosas. Necesitamos trabajar con todo. En el 50% de las parroquias con ministerio hispano, la Renovación Carismática Católica está presente.
Y ustedes van a decir, Katia, ¿dónde quitaste esos números? Esos números están en el Ministerio Hispano, en el reporte que hizo Boston College en el 2014. O sea, imagínense las oportunidades que tenemos de ser puente. Imagínense las oportunidades que tenemos de ser iglesia. Imagínense la oportunidad que tenemos de llevar la vida en el Espíritu a tantos hermanos y hermanas que necesitan encontrarse de vuelta con ese Jesús o quizás con ese Jesús que nunca han conocido. El Papa Benedicto XVI decía que los movimientos eclesiales son una reflexión teológica en el lugar de la iglesia, porque traen institución, porque somos iglesia, pero traen carisma. Porque la iglesia nos da jerarquía y la renovación carismática, los movimientos eclesiales nos traen la profecía, que no podemos nunca apartarnos, siempre unir. Que muchas veces los movimientos eclesiales, el Papa Benedicto XVI decía, trae tensión e incomodidad. ¿Por qué? Porque siempre estamos, ay, es que la iglesia y es que nosotros no. Hoy estamos llamados a vivir en unidad. Hoy estamos llamados a vivir en la jerarquía, pero a vivir en la libertad del Espíritu desde nuestra espiritualidad. Hoy estamos llamados a vivir la institución, pero también estamos llamados a vivir el carisma. Hoy estamos llamados a trabajar con nuestras oficinas de Ministerio Hispano. Yo trabajo con esos dos sombreros. Ahora me quito el sombrero de coordinadora nacional y me pongo el sombrero de director de Ministerio Hispano. Nosotros, directores de Ministerio Hispano, necesitamos de ustedes. Necesitamos de ustedes para que sean el brazo evangelizador de una iglesia. Necesitamos de los movimientos eclesiales para que sean la voz de nuestros obispos desde sus diferentes carismas, desde sus diferentes realidades, pero que lleven a Jesús. Necesitamos de ustedes para trabajar en colaboración, no para que sean números que aumenten nuestros eventos, sino para que lleven más almas al encuentro personal con Jesús. Hoy necesitamos trabajar en unidad. Hoy no podemos seguir diciendo que ellos no se metan conmigo porque yo quiero hacer, o que el Comité Nacional no se meta conmigo porque acá la diócesis. No, no estamos para meternos ni sacarnos. Estamos para trabajar en unidad de espíritu. No estamos porque la renovación no es jerárquica, pero es un órgano de servicio. Es un órgano de servicio donde tiene que haber un orden, porque nuestra iglesia es jerárquica y el obispo, como el ordinario del lugar, es aquel que tiene toda la autoridad de trabajar en comunión con las oficinas diocesanas, con los movimientos eclesiales. Por supuesto, respetando y trabajando el carisma de cada movimiento eclesial. Hoy estamos llamados a contribuir como una gran oportunidad de trabajo al diálogo de diócesis, de parroquias. Hoy los grupos de oraciones necesitan comenzar esos diálogos con sus párrocos para que la evangelización continúe. Hoy el ministerio laical necesita tomar un lugar preponderante en el corazón de la iglesia porque no tenemos muchos ministros consagrados y hoy es el tiempo de gracia del laico, que nunca suple, que nunca reemplaza, sino que colabora, trabaja con el ministerio consagrado. Por eso, mis queridos hermanos, la renovación carismática, esta es una de las muchas oportunidades de trabajo en donde puede trabajar verdaderamente como la iglesia. Desde nuestra espiritualidad aportamos nuestros catequistas, aportamos nuestra gente para ser ujieres, aportamos nuestros servidores para llevar la música en las liturgias, aportamos nuestros servidores desde la espiritualidad de renovación. ¿Por qué? Porque antes de ser Renovación Carismática Católica, somos la Iglesia Católica. Esa es la verdad que tenemos que tener en el corazón. Nacimos en la iglesia, somos de la iglesia y nos quedaremos en la iglesia a evangelizar desde nuestra corriente de gracia evangelizadora, desde nuestra experiencia, que es la experiencia de la cultura de Pentecostés. ¿Y qué es la cultura de Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? La venida del Espíritu Santo. Esa es la cultura que el Papa Juan Pablo II decía, la cultura del amor, la cultura de Pentecostés. Hoy, en medio de la cultura de muerte, en medio de la cultura abortista, en medio de la cultura antimigrante, en medio de la cultura que desecha al prójimo, en medio de la cultura del odio que se ha instalado, en medio de la cultura de la división que vivimos en el país,
Hoy estamos llamados por sobre todas las cosas a llevar la cultura de Pentecostés. Porque si el Espíritu viene sobre este país, sobre Estados Unidos, sobre Canadá, sobre América Latina, sobre el mundo entero, podemos hacer que el mundo entero convierta su corazón a Jesucristo para que juntos proclamemos siempre: ven Espíritu Santo. Y para que juntos proclamemos siempre: cuando ya venga el Espíritu Santo, no hay otra verdad más grande que Jesús está vivo, que Jesús es el Señor. A eso estamos llamados. Esa es nuestra misión, desde la diócesis, desde las parroquias, desde donde hemos llegado. Por eso yo quisiera invitarles, antes de abrir este momentito de preguntas y respuestas, a que podamos pedirle al Espíritu Santo en estos minutitos de oración nada más que nos quedan, que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida. Ahí donde usted está, yo quiero invitarle a que se ponga en la presencia de Dios. La palabra de Dios dice: ahí donde 2 o más están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Confiados en esta palabra que está viva, hoy estamos más de 100 personas reunidas en el nombre del Señor. Y como estamos reunidas en el nombre del Señor, no importa la distancia, Él está en medio nuestro. Por eso hoy, mi amado Jesús, queremos invitarte a este lugar, a nuestros corazones, para que te hagas presente. Y queremos decirte gracias por el don de la vida. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos a través de esta plataforma virtual. Gracias por la oportunidad de poder compartir nuestro carisma, nuestro trabajo de evangelización, nuestros retos, nuestros desafíos con tantos hermanos y hermanas que alrededor del país hoy se unen para ser iglesia. Hoy te pedimos que envíes en unión con el Padre la gracia, la presencia del Espíritu Santo. Hoy ven, Espíritu Santo, de forma nueva sobre cada uno de nosotros. Ven a renovar, como dijo en la oración de apertura del concilio, ven a renovar en nuestros tiempos tus prodigios como en un nuevo Pentecostés. Renueva tu presencia, renueva tus prodigios, renueva tus milagros, renueva tus acciones. Hoy ven, Espíritu Santo, a renovar nuestras vidas. Hoy ven, Espíritu Santo, a tocar nuestros corazones, a cambiar la tristeza, la desesperanza, quizás la desilusión, el dolor de este tiempo de pandemia, en un nuevo tiempo, en un tiempo de gracia, en un tiempo de evangelización. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que levantes a la Renovación Carismática Católica como una bandera de unidad, de amor, de evangelización. Que hoy la Renovación Carismática sea capaz de morir a sí misma para dar vida a los demás. Que desde la Renovación Carismática podamos clamar ese bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia entera, para que la iglesia entera pueda tener la experiencia de un renacer, de un nuevo comienzo, de un tiempo de gracia, de un tiempo de espera que se convierte en bendición, de un tiempo de miedo, de cobardía, a un tiempo de valentía, como pasó con los discípulos, con los apóstoles, recibiendo el Espíritu Santo en la experiencia de Pentecostés. Hoy ven, Espíritu Santo, e inunda nuestra iglesia con tu presencia. Hoy queremos vivir el tiempo del Espíritu. Hoy queremos vivir la promesa que el Espíritu Santo hizo en el encuentro latinoamericano de octubre del año pasado. El tiempo de lágrimas ha terminado. Este es un tiempo de gracia, es un tiempo del Espíritu. Hoy que la Renovación Carismática Católica de los Estados Unidos y Canadá pueda apropiarse de esa promesa y que este sea un tiempo del Espíritu para evangelizar, para servir, pero sobre todas las cosas, desde nuestra espiritualidad, para amar y vivir al estilo de Jesús. Un estilo de vida guiados por el Espíritu Santo que no se apaga, que no se termina, que no se aleja, que no se va. Hoy por eso juntos clamamos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, que es el consolador y el dador de vida, pueda verdaderamente llevarnos a una evangelización sin frontera, aún en medio de la pandemia, a vivir un tiempo de gracia, a vivir un tiempo del Espíritu. El Espíritu Santo les bendiga, el Espíritu Santo camine con nosotros y el Espíritu Santo nos lleve a ser discípulos misioneros en cada momento
de nuestras vidas. Así que nuevamente gracias a la Escuela para Ministerios de la Universidad de Dallas por esta oportunidad de compartir qué es la renovación y cómo podemos trabajar. Si usted tiene algunas preguntas, puede hacerlo a través del chat de Zoom o también puede hacerlo a través, yo creo que del Facebook, y vamos a tratar de contestar aquellas preguntas que están. Una de las preguntas dice, ¿con quién podemos comunicarnos para obtener información sobre la renovación carismática en nuestra diócesis local? Yo diría que hay dos opciones. La primera es llamar a la oficina de Ministerio Hispano de su diócesis, si es que la tiene, o la segunda, con mucho gusto, puede enviarme un correo. Yo no sé si podemos dejarlo después en esta presentación, el correo de la renovación, o nos pueden mandar un inbox a la página de la Renovación Carismática Católica Nacional de Facebook, que también lo revisamos, y nos dice de qué diócesis es, y con muchísimo gusto nosotros le enviamos la información correspondiente. La página, déjeme solamente decirle, la página de la Renovación Carismática Católica es Renovación Carismática Católica Hispana, Comité de Servicio USA y Canadá. Entonces, usted nos envía un inbox, un mensaje de ahí, o puede enviarnos un email y con muchísimo gusto nosotros le contestamos el email. El email de la renovación es rcchispana7@gmail.com. rcchispana7@gmail.com, y nosotros estaremos contestando también ahí sus preguntas. Yo sigo aguardando por el mensaje interno si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene en este momento. Algunas preguntas que yo voy a tratar de leer desde Facebook. Dice, ¿por qué la renovación carismática católica bajó su intensidad? Y yo creo que también eso pasa por dos cosas. La pandemia definitivamente ha apagado mucho la vida espiritual, no solo de la renovación, sino, yo lo hablaba, y primero es porque hemos perdido el foco principal de Jesús Eucaristía. Hemos perdido el hambre, hemos perdido la intimidad con el Señor. Y segundo, en muchos lugares la renovación carismática se enfocó mucho a la predicación y a la música, que no está mal, pero la renovación carismática católica no nace en la música, en conciertos ni en grandes predicaciones. La renovación carismática nace, crece y debe seguir creciendo en la presencia del Señor a través de la oración. Yo creo que la intensidad se da en la medida en que podemos estar orando desde nuestras comunidades de oración. Por supuesto, con música sí, con predicación sí, pero en una hora de grupo de oración, la predicación no puede durar 45 minutos o el concierto inicial no puede ser media hora. En una hora de grupo de oración, por lo menos 40 minutos tiene que pasarse uno orando. Si hemos perdido la capacidad de orar, hemos perdido la capacidad de relacionarnos con Jesús. Y si hemos perdido la capacidad de relacionarnos con Jesús, hemos perdido fuerza en la presencia de Dios. Entonces yo creo que debemos volver al origen. ¿Y cómo se vuelve al origen? A través de la oración. Entonces esa es una de las cosas que yo quisiera invitarles, que oremos más, que cantemos, claro, que oremos, pero que entremos en la intimidad con el Señor. A ver si tengo otra pregunta por aquí. Bueno, yo por lo menos no veo muchas preguntas, no veo aquí otras por el chat interno. Si alguien tiene como una pregunta final, diría un profesor mío, qué bueno que se entendió todo o quizás no se entendió nada, pero si no hay preguntas del funcionamiento o cómo hacer, a ver. A ver, dice hermana Katia, ¿qué podemos hacer? Aquí en nuestra diócesis, nuestro asesor no prueba nada de lo que es la formación y predicación de la renovación. Se trata. Él es muy escéptico en cuanto al don de lengua, y es que el liderazgo se ha sometido del todo al asesor. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Luis. Creo que aquí tiene que venir dos cositas. El primero, obviamente, estamos llamados a la obediencia en el sentido de caminar con
nuestros pastores. Pero también la Iglesia Católica, incluso el Papa nos está llamando a poder tener un diálogo, una conversación con sus asesores. No podemos negociar la identidad de la renovación carismática en el sentido de que eso somos, a eso estamos llamados. Entonces, yo con mucho gusto les invito, si es que ustedes sienten que nosotros podemos apoyarlos en esa conversación con el asesor. Y yo quiero decir una cosa, muchas veces nuestros sacerdotes tienen esas reacciones porque han tenido una mala experiencia con la renovación carismática, porque han habido falta quizás de formación, porque han habido uso y abusos en los carismas. Entonces ellos tienen la impresión, y esa es la impresión que se les quedó a ellos. Sin embargo, conversando con ellos, no solamente a nivel diócesis, sino nosotros estamos divididos a nivel país por regiones. Los regionales están siempre muy abiertos a poder viajar hasta sus diócesis, y si es necesario, yo no tengo ningún problema en conversar con el asesor, en presentarles el Plan Nacional de Formación, la identidad, porque muchas veces lo que falta es un diálogo y poder mostrar. Es una obediencia, pero también es una obediencia en el sentido de que también estamos llamados nosotros a luchar por nuestra identidad, porque somos renovación carismática, porque no podemos hacer ultrellas porque no somos cursillos, porque no podemos hacer Emaús porque no somos de Emaús, porque no estamos llamando a vivir los cursos de la Escuela de Evangelización San Andrés, porque no somos grupos de oraciones de la renovación carismática católica. Que todo lo demás está bien, por supuesto que está bien, pero nosotros tenemos una identidad. Entonces yo te invitaría a que se tiene que dar un diálogo. Si no pueden internamente por diferentes cosas, podemos intentar el diálogo con el asesor, que muchas veces recibe la renovación carismática por mandato del obispo, pero no conoce mucho, y es bueno también sentarnos a compartir con él lo que somos, lo que tenemos y cómo podemos participar en la vida de la iglesia. Entonces esa sería mi sugerencia, y nos pueden escribir nuevamente para ver si el regional o incluso desde el Comité Nacional se puede hablar con el asesor. Dice, ¿qué se puede hacer cuando en una parroquia hay muchos grupos de oración y cada grupo de oración hace lo suyo y no se prestan para unirse y hacer un solo grupo parroquial? Bueno, aquí hay dos cosas, y ocurrió, por ejemplo, en una diócesis que yo me fui a trabajar. Muchas veces el problema es que venimos de diferentes países y cada uno de nosotros conoce una renovación carismática al estilo nuestro país. Entonces, yo vengo de Paraguay y yo quiero que los grupos de oraciones se hagan al estilo de Paraguay. Es que yo vengo de México y entonces yo quiero que los grupos de oraciones se hagan al estilo México. Yo vengo del Caribe y en el Caribe se hace de otra forma. Y creamos un estilo de renovación carismática de acuerdo a lo que nosotros somos. El primer paso para tener eficiencia en la evangelización es poder tener sentido de humildad, es saber que la renovación carismática de Estados Unidos no es la renovación carismática de nuestros países, sino tiene que ser un estilo de renovación carismática en este país que nos acoge. Entonces, lo primero es tratar de crear un propio estilo. Si definitivamente no se puede eso, es un problema de liderazgo, pues también es involucrar quizás a los coordinadores o al párroco para ver cuáles son. Es muy difícil poder saber cuáles son los motivos de desunidad. A veces son solamente problemas de estilo, a veces son problemas de liderazgo, a veces son problemas de yo quiero hacer lo que yo quiero. Entonces yo creo que cada sentido, en ese sentido, a ver, estoy escuchando un poquito de fondo, en ese sentido podemos hacer que las cosas se trabajen desde la unidad para el Señor. ¿Para qué? Para que seamos eficientes en la evangelización. Y si definitivamente no pueden unirse por ABCD motivo, yo les invito que por lo menos una vez al año traten de construir un retiro parroquial. Así hemos funcionado en muchos lugares, y yo creo que entre todos juntos podemos también nosotros hacer que el trabajo pastoral, el trabajo de evangelización se pueda dar para la mayor gloria de Dios. Entonces, ¿qué se puede hacer cada grupo de oración? Eso ya lo leí. Vuelvo y les digo, hablen con el párroco, hablen con el liderazgo. Es muy difícil dar una respuesta sin saber cuál es la realidad, porque no es normal que haya varios grupos de oración en una parroquia. Lo ideal sería un grupo parroquial y que pueda ser acogedor para todas las culturas. Yo creo que me da tiempo para una pregunta más.
¿Cómo podemos recibir ayuda de ustedes en esa manera para que nos ayuden a crecer en la renovación de nuestro lugar? Nuevamente les dejo el correo y les dejo la página de Facebook. En la página de Facebook nosotros estamos de la renovación a nivel nacional, estamos promocionando siempre formaciones, estamos promocionando siempre eventos que están participando, estamos promocionando siempre los eventos que vienen desde CARI en Roma, los eventos que vienen desde el Consejo Latinoamericano de Latinoamérica. Yo creo que son una oportunidad y les dejé también el correo, nos mandan un inbox y con nosotros muchísimo gusto, de acuerdo a la realidad local, podemos ir orientándoles. A veces es muy difícil crear programas de formación específicos para una parroquia, pero podemos acomodar al trabajo parroquial, al trabajo nacional o al trabajo regional que se pueda haber. Hermana Katia, los grupos deben ser esquematizados. Yo diría que no, pero tienen que ser organizados. Uno no puede llegar simplemente sin haber planificado. Sin embargo, si el Espíritu Santo en ese momento habló de forma distinta, bendito sea el Espíritu Santo, que muchas veces nos desacomoda de lo que estamos haciendo, pero uno tiene que prepararse. Lo que no significa que todas las semanas tiene que ser lo mismo. A veces tenemos un orden, perdón, sangre de Cristo, Espíritu Santo, alabanza, sanación, predicación, sanación, alabanza, gracias, y nos fuimos. Y la gente está acostumbrada a eso y por eso hemos vuelto nuestros grupos de oraciones monótonos. Preparémonos, pero no olvidemos que el Espíritu Santo también va creando una forma nueva, una forma definitivamente. Marisol, ustedes nos pueden ayudar en la formación de Zoom. Claro, bueno, tú tienes nuestro teléfono, las cosas, dependiendo cómo y de qué sea específicamente tu ayuda, lo que necesiten, pues con mucho gusto nosotros también vamos. Y el último, y con esto sí nos vamos, el último, el resto nos pueden mandar por el correo. En las diócesis donde ya se están reuniendo el equipo regional o nacional, ¿nos puede apoyar para los seminarios de vida en el Espíritu? Sí. En las diócesis que se están reuniendo, sí, nos pueden nuevamente escribir por inbox, nos pueden... Hay muchos que nos han pedido por Zoom, también lo hemos hecho. Hay otros que nos han pedido por Facebook Live, también lo hemos hecho. Así que nos escriben nada más rcchispana7@gmail.com y nosotros vamos trabajando con cada realidad. Entonces, yo creo que estamos así. Muchos no van a poder realizarse todavía en forma presencial, pero nuevamente les recuerdo, la evangelización no puede parar. Para eso está la tecnología, para eso están las cosas. Seamos creativos y dejemos que el Espíritu Santo siga trabajando para dar mayor gloria a Dios. Así que el Señor les bendiga, el Espíritu Santo camine con nosotros. Gracias, Oscar, nuevamente que ya te tenemos en pantalla, por esa oportunidad y por ayudarnos a hacer iglesia desde Dallas, ¿por qué no decirlo? Estuve mirando varias personas desde diferentes partes de Estados Unidos y desde Canadá también. Al contrario, Katia, gracias a usted y su familia, Katia, a su esposo Andrés y sus dos niñas por darnos este tiempo y estar con nosotros, a darnos esta información tan importante y vital a nuestra Iglesia Católica. Muchas gracias otra vez, Katia. Gracias a todos ustedes también por estar esta noche con nosotros. Les pedimos que estén pendientes de un correo electrónico de la universidad, el cual tendrá un enlace y a una breve encuesta sobre esta conversación, sobre la serie de Faith Connect que estamos haciendo. Por favor, tomen el tiempo de completar esa encuesta por nosotros. También en ese correo electrónico tendrá el enlace a la grabación de esta plática y finalmente le daremos un enlace el cual tendrá acceso a la información que presentó Katia, tal como la información que ustedes pidieron en sus preguntas. Pondremos ahí el correo electrónico donde se pueden informar o contactarse con Katia y el centro carismático, y así para que puedan obtener más información en detalle. Últimamente, los invitamos a todos a nuestra próxima conversación que viene el martes 9 de febrero a la misma hora por este mismo canal.
Facebook Live Event y Zoom, como todos estamos haciendo en esta época en la que estamos. El tema de esa noche será cómo leer la Biblia en casa. Muchas gracias otra vez y que tengan buenas noches. Adiós.